también a la vez me va a ayudar para que nosotros podamos comprender la importancia que hay en la ministración a nuestra alma. Nosotros de una o de otra forma somos ministrados. O nos ministra Dios, o somos ministrados de parte del reino de Dios, o somos ministrados de parte de Satanás y del reino de las tinieblas. Esto a la vez me hace comprender a mí lo que acabo de decir, de que en la tierra es imposible vivir libre de una influencia de espíritus. Oiga esto es importante. Es tan importante saber de que o nos influencian de un lado o nos influencian de otro, pero ningún ser humano vive sobre la faz de la tierra sin estar, libre de una o de otro lado, siendo influenciados. Fíjese qué interesante que aún el propio Hijo de Dios fue influenciado por espíritus. Isaías capítulo 11, solo lo estoy parafraseando, no es el texto bíblico, pero Isaías capítulo 11 dice: y reposará sobre él. Y usted conoce los 7 espíritus de Dios: el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de entendimiento, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, etcétera, hasta que llega el espíritu del temor del Señor. 7 espíritus que influenciaron la vida del Señor Jesús. Ahora, otro ejemplo, parafraseado también, dice la Biblia que cuando Dios se apartó de un rey llamado Saúl, dice que cuando el espíritu del Señor se apartó de él, entonces vino un espíritu malo a atormentarlo. ¿Recuerda usted ese pasaje? ¿Qué quiere decir eso? De que media vez al ser humano, al Hijo de Dios, se le aparta el espíritu de Dios, entonces vendrá la influencia de parte de las tinieblas. Porque en este mundo nadie puede vivir si no es influenciado por espíritus. Por eso, ¿qué le puede esperar? Con todo respeto, si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor Jesús, pero si no conoce al Señor Jesús, lo están influenciando por medio de otro espíritu. ¿Y qué le queda? Recibir al Señor Jesucristo para que venga una influencia de parte de Dios. ¿Me entiende? Pero nadie en la tierra. Entonces se puede imaginar el tipo de personas, hermanos, con las que nosotros cohabitamos diariamente, con las que interactuamos, con las que de alguna manera socializamos en la vida. Hermano, no cabe duda que si esa gente no tiene al Señor, está siendo influenciada por otro espíritu, porque esa es la naturaleza del reino de las tinieblas: salir, como quien dice, todos los días con una misión, la cual es influenciar a alguien sobre la faz de la tierra. A mí me impresiona mucho el saber que nosotros, por lo menos, si puedo decirlo así, ligeramente llegamos a comprender lo que se puede decir estirpes de potestades. Con eso quiero decir que las que hemos logrado ver en la palabra no son todas. Por ejemplo, según el nivel de conocimiento de la iglesia o de un liderazgo, por ejemplo, cuando alguien tiene la oportunidad de estudiar lo que se llama en teología demonología, la demonología no enseña todo acerca del mundo espiritual. Una clase para tener créditos en un instituto teológico acerca de la temática, pues, de los demonios o de los espíritus inmundos, para tener un crédito basta 5 horas de recibir una clase. Y 5 horas recibida de una clase lo acreditan a uno, como quien dice que ya conoció todo el mundo, las esferas espirituales, hermano. Y con todo respeto a algún teólogo, se queda corto uno, hermano. Porque en la Biblia, si nosotros solo usamos el ejemplo aquel que es muy conocido y que usamos mucho, donde Pablo menciona en Efesios capítulo 6 y dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra gobernadores, contra autoridades y contra huestes. Cualquiera puede pensar de que todo el mundo de los espíritus, las estirpes de los espíritus, solo está basada en una jerarquía de 4 niveles. Eso es lo que la gente enseña comúnmente en seminarios de guerra espiritual.
Cuando yo he sido invitado para oír a alguien en guerra espiritual, yo voy con una actitud de aprender. ¿Me entiende? Pero cuando yo oigo que el tema no está completo, sí me incomodo. Especialmente cuando alguien dice, mire, esta es el mundo de los espíritus y estas son los niveles que existen. Yo digo, ahí hay que aclarar algo, porque Pablo solo habló de 4 niveles, de una jerarquía de 4, pero que su carácter es militar solamente. ¿Me doy a entender? Si usted lee el libro de Daniel, allí se menciona otra jerarquía de 4, como quien dice una cuadridimensión. Ahí se menciona santos, se menciona vigilantes, se menciona hombres y se menciona, ¿qué? ¿Alguien me ayuda? Son 4 en Daniel. Entonces, ¿quiénes son esos? Este es otro género, porque ahí vemos los vigilantes y estamos hablando del carácter de ellos. Vemos los santos que cumplen otra misión. Vemos los hombres que están cumpliendo otra misión. Si a esto le añado otro grupo, por ejemplo, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, otro número 4. Entonces solamente en estas 3 grupos de 4 llevo 12 estirpes mencionadas, que sin base bíblica, pero están en la Biblia. Si a esto le sumo algo más, por ejemplo, seres vivientes con cara de águila, con cara de buey, con cara de león, con cara de hombre, otros 4. ¿Cuánto llevo? 12 más 4, ¿cuántos son? Entonces ahí estamos viendo otra jerarquía de 4 que tienen diferentes funciones. Entonces el mundo de los espíritus es tan complejo que hasta donde yo he podido ver, por lo menos, hermano, solamente esas 16 estirpes que tienen base bíblica, que tienen una raíz etimológica, que tiene un significado y que habla de una función para saber qué hace cada una de esas potestades. Por ejemplo, con una idea simplística, si usted quiere, ¿por qué se llaman principados? ¿Por qué se llaman gobernadores? ¿Qué es un principado? La palabra principado viene de un término griego que se pronuncia arche. Y la palabra arche significa primero en lugar, primero en turno, primero en tiempo, primero en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa creación es de los primeros ciclos biológicos creativos que Dios tuvo. Porque Dios tuvo un orden creativo. Lo primero que Él dio a luz, si usted quiere, y lo primero que Él dio a luz se llama principados, príncipes o arches. Primero en tiempo, primero en lugar, primero en turno, primero en todo. Entonces de ahí el orden correcto de la Biblia. Si alguien lee Efesios capítulo 6, yo sé que me lo va a describir de una manera diferente a cómo es el orden jerárquico. La mayor parte de las Biblias dice principados, potestades, gobernadores, hueste. Eso es incorrecto, porque no es posible que después de un principado esté una potestad que es menor en rango que un gobernador. ¿Me entiende? Por ejemplo, un principado en idea es el presidente de esta nación. ¿Quién tiene una función similar pero en un gobierno más pequeño? Gobernador. ¿Quién tiene en un estado un gobierno menor que el gobernador? El alcalde. Entonces ese es el verdadero orden. Entonces el orden correcto es principado, gobernador, autoridad y hueste. Un arche, un cosmocrata, una exousia y un pneuma. Entonces esas son jerarquías militares. Entonces quiere decir que si yo le aplico el sentido por qué estoy llamando la naturaleza del reino de las tinieblas, en ese orden jerárquico, a la cabeza un principado, le sigue un gobernador, le sigue una autoridad y le sigue una hueste. Entonces quiere decir que para poder llegar a tener una batalla espiritual contra un principado, tengo que comenzar ¿con quién? Con una hueste.
porque es el de menor rango. Porque ¿cómo es posible que vamos nosotros a pelear con algo que es más fuerte que una posible unción que tenemos? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, pero entiendo que en el reino de Dios hay promoción también. Entonces, ¿cómo nos promociona Dios? Entonces, si eres efectivo con una hueste, te suben de nivel. Pero te tengo una buena noticia, que cuando te suben de nivel te cambian de diablo. Esa es la naturaleza del reino de las tinieblas. ¿Me entiende? Yo soy muy cuidadoso para no decir una palabra vana en contra del reino de las tinieblas. No puedo decir una palabra de maldición contra una gloria caída. La Biblia me aconseja. O sea, yo no estoy de acuerdo a que alguien le diga al diablo rata de 2 patas. ¿Me entiende? Porque está atacando una gloria caída. Es un ser caído y tengo que nombrarlo tal como es, según el papel que está representando. Si es diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón, devorador, etcétera, Belcebú, etcétera, pero no rata de 2 patas. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Esto es importante porque yo tengo que aprender a hacer la guerra en los niveles primarios, y por eso necesito conocer la naturaleza del reino de las tinieblas. Porque cuando yo entonces tengo victoria en ese nivel, entonces me califican para una unción superior. Pero eso significa que mi siguiente batalla ya no es con una hueste, sino que ahora me va a tocar pelear con una autoridad, con una exousia. Si yo venzo a la exousia, entonces me cambian de nivel, pero me cambian de diablo también. Y entonces me toca pelear con un cosmocrata. Entonces un cosmocrata que va a manejar, un gobernador que rige, ayúdeme, leyes. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a la batalla a pelear con una entidad que su naturaleza es jurídica? Bueno, todos los espíritus su naturaleza es jurídica, pero un gobernador, hermano, es más estricto en cuestiones de leyes. Ay, aquí me voy a meter en problemas. Si a mí me mandan a pelear contra el devorador, y el devorador está en un rango de gobernador, pues el devorador está en un rango de devorador. No, el devorador está en un rango de gobierno, de gobernador. Ya se me hizo trabalengua esto. El devorador en un nivel de gobernador. Ok, y yo lo voy a reprender que no les devore las finanzas a un hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero si el que está reprendiendo no diezma, ellos aplican esa ley espiritual, ¿me entiende? Y entonces la reprensión que yo estoy haciendo no les ocasiona a ellos ningún daño. Al contrario, voy a enfatizar más en contra de mi vida esa batalla espiritual. Entonces, como ellos se mueven por leyes, su naturaleza es ley. Yo sé, hermano, que cuando peleamos con huestes, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, cuando reprendemos una hueste somos respaldados. Es más, con un estornudo de un ungido se alborota una hueste, porque son los soldados rasos en la jerarquía militar, son los que mandan al frente de la batalla, son los espíritus pues que conforman la comunidad, valga la casi redundancia, la comunidad más común en el reino de las tinieblas. Pero si ya la batalla es contra una autoridad, ahí cambia. Porque entonces yo tengo que averiguar que la exousia o la autoridad va a tener una especialidad. Y entonces en la especialidad yo tengo que aventajar esa especialidad en el orden que quiera vencer una especialidad. ¿Me doy a entender? Nadie carente de una especialidad propia va a vencer a una autoridad. La palabra autoridad significa especialidad. Por eso hay exousia apostólica, exousia pastoral, exousia magistral, exousia evangelística y pastoral. Una exousia magistral, ¿qué es? Es especialista en enseñar la palabra.
Esa es su especialidad. Entonces a un maestro, ¿cómo lo va a argumentar un neófito? A un maestro, ¿cómo le va a argumentar un discípulo? ¿Me doy a entender? Que un discípulo, no. Usted no aplicó la ética teológica, violó el punto A, el punto B, el punto C. ¿Cómo, hermano? Si es un maestro. ¿Quién se atrevía a argumentarle a Jesús? Bueno, solo los fariseos. Pero un discípulo. Entonces, a eso me refiero. Entonces quiere decir de que cuando yo estoy en el nivel de hueste, el nombre de Jesús me respalda. Y yo puedo ser en el nombre de Jesús. Y esto es lo que nos ha pasado cuando hemos incursionado en algún nivel de guerra espiritual sin tener el conocimiento amplio de lo que es, hermano, las confrontaciones de los espíritus. Si por pura misericordia, hermanos, se han sujetado esos espíritus porque eran hueste. Hermano, cuando uno ora y reprendo ese espíritu y la gente se sacude, y entonces uno dice, ay, qué respaldo el que tengo. Entonces uno cree que ya lo sabe todo, que solo es de reprender. ¿Me entiende? Y no es así. Dios te respaldó porque estabas confrontando en el nivel de hueste. Pero si ahora me toca pelear contra una autoridad, entonces debo de saber que esa autoridad tiene una especialidad. Y Dios, cuando te promociona a otro nivel, te da especialidad también. No te deja sin especialidad, te da especialidad. Entonces usted debe saber cuál es su especialidad. No es que usted sea especial, con todo respeto, pero que usted tenga una especialidad. Por eso es que Dios da dones a los hombres y da hombres en forma de dones también. Yo debo de saber en lo que soy fuerte. ¿Usted sabe en lo que es fuerte? Usted tiene que descubrir cuál es, porque esa especialidad le da a usted un nivel de autoridad, y en guerra espiritual van a respetar la autoridad o la fuerza que usted descubrió como su propia especialidad. Es respetable en el mundo espiritual eso, cualquiera que sea. Si usted profetiza, si usted tiene interpretación de lenguas, si usted su don es para servicio, si usted su don es para adorar al Señor, cantar, para tocar algún instrumento, etcétera, cualquiera que sea el don. Aunque el don aparentemente no tenga nada que ver con guerra espiritual, pero cuando usted descubre su don, lo ha venido perfeccionando, lo ha venido alimentando, lo ha venido fortaleciendo el don, y entonces usted en guerra espiritual de la hueste lo pasan al nivel de autoridad, entonces ahí va a haber una batalla de especialistas contra especialistas. Esa es una de las razones. El siguiente paso, el siguiente nivel nos exige más. Nos exige leyes. Gobernadores, cosmócratas nos van a exigir leyes. Nos van a exigir ordenar muchas cosas en nuestra vida. Nos van a exigir renunciar a muchas cosas. ¿Para qué? Para quitar derechos al enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Nos van a revelar la palabra para que entendamos los principios, las leyes que rigen el mundo espiritual, etcétera, hermanos amados. Y ya no se diga cuando te mandan a pelear contra un principado. Ya en un principado ya es una jerarquía mayor, donde tú debes conocer la posición de tu contrincante, de tu enemigo, pero no declarar una palabra. Dice la escritura, déjenme plasmarlo así. Dice la escritura que cuando el arcángel Miguel, principado, peleó contra el diablo, no se atrevió a proferir palabras de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Esa es guerra de principados, porque entraron en el mismo nivel. Y como que el arcángel le dijo: tú vienes del mismo vientre divino del que yo vengo. A ti te dieron a luz
el mismo tiempo que a mí me dieron a luz, porque tú eres también un arcángel, igual que yo. ¿Se puede imaginar esto, hermano? Como la naturaleza del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Entonces se respetó. En otras palabras, le dijo: el único que te puede destruir y proferir palabras de maldición es el mismo que te creó. O sea que ni el arcángel profirió palabras, porque cuando se entra en ese nivel, por eso es que incluso la Biblia nos habla a nosotros en el nivel de que cuando Noé le obedeció a Dios, y entonces se habla de no destruir la imagen de Dios en el hombre. Destruyendo al hombre se destruye la imagen de Dios en el hombre. Eso se dice en Génesis capítulo 9. ¿Por qué? Porque como un hombre que derrama sangre de otro hombre está destruyendo, según ese pasaje del capítulo 9 de Génesis, la imagen de Dios en el hombre, en el nivel terrenal. Ahora ya no se diga en el nivel de guerra espiritual. Entonces, esto le menciono para que usted entienda de que es importante, mis hermanos amados, poder comprender estos principios, para que nosotros, si vamos a ir a la batalla, no tengamos que sufrir por causa de no estar preparados para eso. Yo le decía hoy a los hermanos en la mañana que Jesús jamás envió a sus discípulos a confrontar al diablo solo por impartición. Eso significa que a la guerra no vaya solo por impartición, sino que ve porque te imparten, pero porque fuiste entrenado también. El equilibrio es entrenamiento e impartición. Jesús entrenó 3 años y medio a sus discípulos, y yo sé que Dios los está bendiciendo. Sus pastores me han contado de que está Dios moviéndose, liberando, pero quiero decirle, los van a llevar de aumento en aumento. Esto es el principio, hermanos, y en esa medida es que hay que equiparse más, porque una cosa, mire, con respeto, para darme a entender, una cosa con temor y temblor es de que tú vayas a la batalla a pelear contra un chihuahua, que te toque pelear con un, ¿cómo dijo? Eso que dijo mi hermana, con esos perros, ¿me entiende? Pitbull. Es diferente. Entonces, según el nivel, es tu unción. Cuando tú estás ya en el momento de ser promocionado para otro nivel, entonces es otra potestad. Y así hasta que va siendo por desarrollo de un potencial, por desarrollo de un conocimiento, por desarrollo de leyes o principios, por desarrollo de un reconocimiento de la última jerarquía en la que estás. Y entonces ahí se basa el éxito de la guerra espiritual. Ahora, ¿por qué es necesario el conocimiento? Volviendo al punto, porque quiero leerle el pasaje base que vamos a utilizar, que es Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Dice así: por eso alégrense, cielos, y ustedes, los que habitan, dice, déjenme leer, por eso alégrense, cielos, y ustedes que los habitan, dice, perdón, ustedes que los habitan. Pero hay de la tierra y del mar, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. En ese pasaje de Apocalipsis 12:12 se mencionan 3 palabras, según algunas versiones. Dice que Miguel y sus ángeles hacían guerra contra el dragón de 7 cabezas. Luego más abajo dice batallaban, y luego más abajo dice combatían, según la versión que esté leyendo. Eso está en Apocalipsis 12. ¿Qué quiere decir eso? Imagínese solo ahí.
No es lo mismo guerra espiritual con batalla espiritual y combate espiritual. Tres cosas diferentes. No es lo mismo. Por momentos vamos a estar en combate y por momentos vamos a estar en batalla y por momentos vamos a estar en guerra espiritual. Entonces, ¿cuántos de ustedes han participado en echar fuera demonios? Levante la mano. Son bastantes. Pregunto, gracias mis hermanos. Solo pregunto, no me vaya a contestar ni estoy tratando de hacer sentir mal a nadie. Solamente para poder compartir un principio. Los que levantaron la mano identificaron qué era lo que estaban haciendo. Guerra, batalla o combate. Hermano, eso, a ver hermano, lo que sé que era espiritual. Tenemos que estar claros, porque cada cosa nos habla de un tiempo, nos habla de quienes participan y nos habla de lo que entra en escena. Por ejemplo, guerra espiritual es donde está toda la estrategia, es el cerebro de esa confrontación. Capte esto, guerra espiritual es todo el plan, toda la estrategia, y la guerra espiritual es a través de palabras, solamente de decretos, de pronunciación, de proclama. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual yo la puedo estar haciendo desde aquí a favor de otra persona que no está aquí. Eso es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es solamente palabras. ¿Me entiende? Estoy declarando palabra. La palabra juega un papel. Y entonces lo que yo declaro va a repercutir. ¿Por qué? Porque el hombre que pelea guerra espiritual es un hombre o mujer que tiene un nivel espiritual, que significa que llenó su espíritu con palabra de poder que puede pronunciar, creyendo que va a ser efectivo lo que dice. ¿Me di a entender? Por ejemplo, cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios espiritual que pelea guerra espiritual habla, decreta, no es palabra solamente o un fenómeno acústico lo que está dando a conocer, sino que la palabra significa que está sacando de su espíritu, de lo que está lleno. Y su voz es el vehículo de lo que tiene en su espíritu. La voz no es solamente algo que dijo, la voz es el vehículo de lo que está en tu espíritu. Si tú estás lleno de bendición, vas a bendecir. Y la bendición va a ser efectiva porque de eso está lleno el espíritu. Entonces, guerra espiritual va en el equilibrio de una indignación contra la acechanza y la injusticia de Satanás, aborrecer la obra de Satanás, y en el otro ángulo, hermano, aplicar la palabra de Dios a favor de aquella persona o lugar o familia o casas que necesitan conocer de la libertad de Dios. Usted desde aquí, si tiene familiares, papás, hermanos en otra nación, usted desde aquí puede pelear una guerra espiritual, como hablaba la hermana, que Dios le dio un sueño de su hermano, y ella como hermana mayor puede pelear una guerra espiritual a favor de su hermano aunque no esté aquí. Y Dios le mostró las potestades que tiene que derribar. ¿Quiénes son? Son murallas, potestades que van a ir cayendo en la intercesión de ella, en la palabra que ella, llena del Espíritu, con lo que ha nutrido su espíritu. Hermano, esta enseñanza le va a nutrir su espíritu como nunca antes. Y usted ahora va a saber que sus palabras van a repercutir a favor de las personas y van a hacer tambalear muchas cosas en el reino de las tinieblas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sazonar
Por eso la Biblia habla simbólicamente de que nuestras palabras vayan condimentadas con sal. Y usted sabe que la sal tenía diferentes significados en la Biblia. David con la sal sepultó ciudades, las sentenció las ciudades. La sal es un mineral, hermano, que neutraliza la contaminación, la involución de la carne, de algún objeto que está en corrupción o corrupción. ¿Me entiende? Lo puede detener esa involución con la sal. Con la sal uno se puede neutralizar hasta una herida, aunque duele. A mí por eso me dieron cafecito con sal ahora. No, pero es que yo pensé, perdón, hermano. Yo pensé de que le digo al pastor, aquí así toman el café aquí, ¿verdad? Aquí no es agua bendita, sino que café bendito. Pero bueno, gloria a Dios, hermano. Volviendo al tema. Entonces, mi espíritu cuando habla, mis palabras cuando están diciendo algo, esas palabras es el vehículo de lo que está en mi espíritu. Y entonces yo puedo decretar, yo puedo sentenciar, yo puedo anular, yo puedo neutralizar todo efecto de maldad que esté en contra de mi vida, en contra de mi simiente, en contra de mi linaje, a través de los decretos y de las palabras. Entonces eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual, basada en palabras. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos que abundar en palabras. Usted va a tener que buscar versos de la Biblia que estén relacionados con guerra espiritual. Le voy a dar un ejemplo, es un pasaje que se me está viniendo a la mente. Si alguien tiene la oportunidad de leer el Salmo 35, me ayudaría por favor a leerlo y va a ver usted esas palabras. El Salmo 35. A ver, ¿quién lo oyó? Perdón, ¿dónde está? A ver, ahí el micrófono para que oiga. Mire estas palabras. Esa es guerra espiritual. Disputad, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y repaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento, sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Vaya, gracias. Oiga esto. Yo esa oración, ¿quién ora así? Tengo que aclarar, con respeto, a un carnal no le luce esa oración, porque entonces en su carne está maldiciendo, pero el espiritual está peleando una guerra espiritual, no maldiciendo. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros, los que vamos a entrar a pelear guerra espiritual, tenemos que elevar el nivel espiritual en nuestra vida. Y para eso vamos a tener que renunciar a cosas, dejar de hacer cosas, dejar de ver cosas, dejar de oír cosas, alimentarnos con esto. Hermano, vamos a tener que hacer un cambio si queremos que nuestro espíritu se llene de decretos para ser efectivos en la guerra espiritual. Eso en un carnal es una maldición, es una hechicería. Pero en un espiritual está peleando guerra espiritual. Busquemos Jeremías capítulo 18, si no me equivoco con el texto. Si me haces el favor. Ay, ahí se me agarraste en curva, solo sé que es el capítulo. Jeremías capítulo 18, leamos. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Anda, baja a la casa del alfarero. No, espérame. ¿No? Es una oración donde David, entonces es un salmo. Voy a buscarlo. Donde dice que el enemigo esté a su derecha.
es parecida a la oración al 35 que vamos a decir. Solo me acuerdo que es capítulo 18, no me acuerdo el libro, pero está de Génesis a Apocalipsis. ¿Ah? El Salmo 18. A ver. Oh Dios de mi alabanza, no calles, Ok. porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Es verdad, sígame, hermano. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Wow. ¿Se puede imaginar cuál fue, hermana? Salmo 109. Wow. ¿Leyó usted? Eso es un espiritual, peleando una guerra espiritual. Y entonces esa es la batalla cuando la gente dice, hermano, pero ¿cómo es que alguien puede hacer una oración así? Esa oración no es recomendable, repito, a cualquiera, si tiene un espíritu de venganza. Si porque le hicieron algo quiere desquitársela y empieza a leer ese salmo, eso no es guerra espiritual. Guerra espiritual es cuando tú has elevado tu espíritu y entiendes que se violó un principio. El principio que se violó ahí es: a cambio de mi amor me han pagado con odio. Entonces, ¿qué quiere decir? Automáticamente se activó ese principio en contra de la persona que pagó mal por el bien que le hicieron. Dice que un espíritu de vagabundo venga sobre él. Imagínense. Entonces quiere decir de que ahí está una guerra espiritual. Una guerra espiritual la peleó Jesús en la cruz del Calvario. Usted va al Salmo 22 y ahí está peleando. Él está clavado en la cruz y él está diciendo: toros de Basán, toros fuertes me han rodeado, leones, dice, perros, dice. Y ahí literalmente no habían ni perros, no habían ni toros de Basán literalmente alrededor de la cruz, pero Jesús estaba peleando una guerra espiritual, que para pelearla tuvo que pronunciar 7 palabras, lo que se llama los 7 portentos de la cruz, según algunas escuelas teológicas, o las 7 palabras de la cruz. Pero esas 7 palabras que él pronunció son 7 declaraciones. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué me has desamparado? 7 palabras que tardaron 59 segundos. Cuando usted une esas 7 palabras famosas de la cruz y las lee de corrido, solo tardan 59 segundos. Es decir, 5 horas, 1 segundo Jesucristo estuvo sin abrir su boca en la cruz, para poder cumplir la profecía de Isaías, que como cordero mudo vino delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, permaneció mudo. Y él estuvo 6 horas en la cruz, y las 7 palabras de la cruz solo duran 59 segundos. 5 horas, 1 segundo estuvo calladito. Pero cuando abrió la boca, Jesús peleó guerra espiritual. Y todas esas palabras, claro, tienen un significado. Yo les puedo explicar las 7 palabras de la cruz, el tipo de guerra espiritual que él peleó. ¿Me entiende? Pero es un tema por palabra. 2 horas por lo menos por palabra, no nos iríamos temprano.
Pero ¿por qué le explico todo esto? Porque realmente llegar a comprender esta naturaleza, hermano, nos beneficia en el orden de que nosotros entonces ya no vamos ignorantes a las confrontaciones de poderes. ¿Me entiende? Fíjese pues, ya no va usted ignorante. Entonces ya ahorita está claro lo que es el nivel de la guerra espiritual. Ahí va a haber estrategias, ahí va a haber decretos, ahí va a haber palabras, ahí va a haber oraciones como las que leyeron las hermanas. Todo es de palabra. Guerra espiritual, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado también en los... Eso es guerra espiritual porque es palabra declarada. Bajemos ahora el nivel, que es batalla espiritual. La guerra espiritual la puede pelear una persona. La batalla espiritual ya es participación de 2, 3, 4, 5, 6 hermanos. La batalla es de carácter plural, colectiva, congregacional. Lo que ministramos ayer, y yo pedí que mis hermanos, ayúdenme a orar, eso se llamaba batalla espiritual. La gente pasó, mucha gente pasó, yo dirigí la oración, mis hermanas oraban por las mujeres, nosotros con los líderes, pastores o líderes ancianos que estaban aquí. Esa es batalla espiritual. Estamos orando a favor de la gente, estamos en el mismo sentir, estamos con la misma fe, declarando lo mismo. Esa es batalla, ya es plural, es la participación de varios. ¿Me doy a entender? Y es por decreto también, pero somos varios. Pero el combate, entiéndase que entonces es de cuerpo a cuerpo. En el combate es donde puede haber frecuentemente y directamente contacto con la persona, de tal manera que a veces tenemos que sujetar a las personas para que no se golpeen. Tenemos que cambiarlas de posición porque tal vez comenzó la manifestación y pensemos y sírvase de consejo también. Si una persona está manifestándose y está expulsando cosas por la boca, no es recomendable que esté boca arriba. ¿Me entiende? Sino que hay que darle vuelta para que quede boca abajo, para que sea más fácil la expulsión de los elementos que está sacando. Pero entonces yo tengo contacto y puede hacer que se resista. Entonces voy a tener que hacer un poco de fuerza, de tal manera que la doblegue a mi intención. Eso es combate. Combate es cuando yo veo la manifestación y entonces yo tengo que controlar esa manifestación y tengo que ponerle la mano sobre la cabeza. ¿Me entiende? Porque al ponerle la mano sobre la cabeza yo controlo la fuerza de esa persona. Por eso esto se llama cerviz. Y Dios cuando miraba la dureza del corazón de su pueblo le llamaba duros de cerviz, porque aquí hay una fuerza. Y si nosotros la controlamos, por eso Satanás pone yugos en esta parte, porque quiere controlar la fuerza del individuo. Entonces en guerra espiritual, en combate, yo puedo controlarlo a él. Y aunque sea una persona grande, hermano, en tamaño y en peso, más que el mío, yo puedo controlarlo solo por la cabeza. Aunque voy a hacer alguna fuerza física, la fuerza sobrenatural viene de Dios. Y al contacto en el combate espiritual, entonces viene una fuerza que no es mía, que es la que está controlando a aquella persona que está manifestada. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, ve la diferencia: combate, batalla y guerra espiritual. Tenemos que entender esos niveles. Entonces hay que saber qué es lo que estoy haciendo. Si estoy en combate, si estoy en batalla, o si estoy haciendo una guerra espiritual. Entonces esto es parte de entender la naturaleza de cómo opera las esferas del espíritu. Ahora,
Otra de las cosas que Satanás hace, déjeme ver cuánto tiempo tengo. Son las 5 de la tarde. Ya son las 5. ¿Cuánto llevo? 50 y apenas estoy entrando. Solo llevo 3 slides. Yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Repito, entonces, la naturaleza de Satanás, yo ayer la expliqué de la siguiente manera. Él siempre va a tratar de desconectar a la creación de Dios. Esa es la intención de él. Él se desconectó de Dios e hizo que la tercer parte de las estrellas se desconectaran de Dios, y sigue desconectando estrellas o ángeles de Dios. Y ayer le hablé de Ajenjo, que es una estrella que desconecta también y cae a la tierra. Y luego la Biblia habla de otra estrella que tiene nombre, 2 estrellas finales que desconecta, Ajenjo y Apolión, entidades espirituales también. Entonces, lo que hace, desconecta creaciones, desconecta familias, desconecta membresías de las iglesias, pero la intención original de él, y lo más importante, es desconectar el alma en sí misma, y eso se llama división interior, eso se llama disukos en griego, y la palabra disukos en griego significa doble ánimo o doble mente o doble almada, según la versión. Eso quiere decir disukos. Dice, el hombre que es de doble sentido, de doble pensamiento, de doble mente, es inconstante en todos sus caminos. Santiago menciona eso. El hombre de doble pensamiento es inconstante. Entonces la palabra doble pensamiento es doble alma, disukos, y significa que el alma fue partida, fue dividida, fue como fragmentada el alma. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué va a separar el alma? ¿Por qué va a hacer que el alma se agriete, se parta en diferentes porciones? Porque si el alma en sí está desintegrada, entonces el alma no puede ser una entidad que sirva para integrar al espíritu con el cuerpo. Porque la posición del alma y el trabajo del alma, el alma está o debe intercalar, dije ayer, entre el espíritu y entre el cuerpo. Como quien dice, es el puente para agarrar esas dos dimensiones. El espíritu, lo celestial; el cuerpo, lo terrenal y físico; y el alma, lo espiritual. Se es espiritual en el alma, se es celestial en el espíritu, y se es físico o material en el cuerpo. Entonces, si el alma en sí misma es desintegrada, es separada, entonces ¿cómo el alma puede integrar al ser tripartito? Está ahí, espíritu, alma y cuerpo, en una sola persona, pero no está en sinfonía. No hay acordes, no hay ritmo, si usted quiere, para darme a entender. No hay sinfonía entre ellos. Por eso dice la Biblia que el espíritu combaten contra ¿qué? Contra el alma, y uno a otro se opone a hacer. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y el alma quiere hacer la voluntad propia, porque ahí está el asiento de la voluntad, en el alma. Entonces él, su especialidad es desintegrar, es separar. Si usted quiere, le podría llamar una alma desintegrada, es una alma esquizofrénica. La palabra esquizofrenia es una palabra del latín que quiere decir, esquizo quiere decir dividido y frenia quiere decir mente en latín. Entonces esquizofrenia significa alma partida, doble personalidad. Esa es una persona
de doble pensamiento. Un día dice sí, otro día dice no. Es inconstante en sus caminos. Esa persona sí ha sufrido un ataque de parte del reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Trajo una nueva información al alma y le puso una información diferente. Oigan esto, le puso una información diferente. Entonces sembró su naturaleza para que la gente no actúe de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo es posible lo que estamos viendo, hermano, ahorita? Es antinatural que un hombre se case con otro hombre y una mujer se case con otra mujer. Eso es antinatural. Eso es algo diabólico. Usted sabe que ese espíritu de los últimos días, el homosexualismo, es, hermano, un plan de perversión en contra del proceso de la regeneración de Dios. Dios, para alcanzar al ser humano, diseñó lo que se llama regeneración. Y la regeneración es volverte a hacer los genes originales. La palabra gen viene de genes, gen. La palabra generación viene de gen, genética, generación. Pero como lleva el prefijo RE, que en gramática significa que toda palabra que lleva el RE sugiere que debe de volver al original. Entonces la palabra regeneración significa de que Dios va a restaurar la genética en el hombre para que sea como era el hombre originalmente antes de la caída en el principio. Wow, entonces quiere decir que le dieron al hombre al principio de la creación: autoridad sobre todas las cosas, hasta sobre los virus, porque los virus pertenecen al reino animal. Y ayer hablé que hay una liberación en el nivel de virus, y los virus atacan el ADN, van hasta la molécula del ADN y ponen una información para desconectar el sistema inmunológico de la persona, y que la persona, ¿cómo es posible que de una picada de zancudo alguien se pueda morir? Un animalito, hermano, tan indefenso, lo pica y se muere. Y el diablo utiliza su naturaleza para desconectar. Imagínense, ustedes saben qué puede apagar el sistema inmunológico. No saben, ¿verdad? Usted sabe que llegar a tener un enojo de 8 horas le puede afectar a usted y apagar su sistema inmunológico. Y si lo pica, apagado el sistema inmunológico, un zancudo, se puede morir de usted. No, pero estoy solamente diciendo eso. Por eso no sea muy enojado, especialmente las hermanas. No, le tengo que explicar. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que la mujer procesa diferente el enojo que el hombre. Nosotros los hombres no hacemos lo correcto, pero nos autoliberamos. Cuando un hombre está frustrado, ¿me ayudan, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Se desaparece, dice el hermano. Él, como es nacido de nuevo, ¿verdad? Ya dije. Pero ¿qué? Ayúdenme a predicar, hermano. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando está frustrado, cuando está incómodo, cuando está molesto? No habla. El hombre por sí no habla. Bueno, fíjate que aquí pura gente nacida de nuevo tenés. ¿Sabe lo que hacen? Grita, golpea, rompe puertas, abre hoyos en la pared, como es Chirroc, ¿verdad? ¡Pum! Mete la mano. ¿O no? Ay, o nunca ha hecho usted eso. ¡Pah! ¿Sabe qué? Se autoliberó. No es lo correcto, pero el hombre de esa manera se evita apagar su sistema inmunológico. En cambio, la mujer no. La mujer se guarda. Y es como una gota de agua en un vaso que se tiene que llenar y rebalsar. Plin, plin, plin. Pero
suegra es una bomba de tiempo, hermanos. Es increíble, pero cuando ella revienta, se puede pasar llevando a medio mundo, a sus propios padres, a sus hijos, a su esposo. A mí me han dicho cuando tratábamos casos, hermano, mira, tu esposa va a reventar, tranquilízate, mira, cambia. Y hermano, y la hermana aguantando meses, años. Cuando reventó esa mujer, se llevó todo, no le importó sus hijos, no le importó su matrimonio, no le importó su mamá. Y llegó el marido desesperado: hermano, por favor, vaya a parar a mi mujer. Ay, Dios, le dije, si no la paraste tú, mucho menos yo, hermano. Es imposible, es que cuando revientan, hermana, ¿me entiendes? Entonces la mujer se guarda más eso y lo soporta más. Pero realmente, mis hermanos, eso significa que ella en cualquier momento, según va subiendo la crisis de aquello que la ha incomodado y que le hace aguantarse, ella puede estar constantemente apagando su sistema inmunológico. Yo les decía no sé cuándo, hoy o ayer, de que una mujer que dura 3 meses enojada puede ser atacada en su corazón, puede experimentar un ataque a su corazón. La mujer que no tenga ninguna enfermedad genética, que con anterioridad no le han encontrado ninguna falla en su corazón, de la noche a la mañana le puede venir un ataque a su corazón si es muy enojada. Entonces ustedes no tienen que ser enojadas. Yo se lo doy como consejo, hermano. Fíjese, le voy a decir algo. Miren, los científicos son bien tremendos, ¿verdad? Usted sabe que los monos, el mono es bien fiel con la mona. Y entonces el mono vive su relación y es más, el mono vive casi los 80 años que vive el ser humano. No venimos del mono, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Tienen la misma pues largura de vida. Y entonces el mono es muy fiel. Entonces pusieron a prueba un examen, un experimento de una pareja de monos que descubrieron que peleaban mucho. Y entonces los observaron por meses. Mire, era un pleito entre el mono y la mona en la jaula, pero pleito, hermano. La mona le gritaba y daba vueltas, y yo tengo ese video. Y yo de vez en cuando lo pongo de ejemplo ahí en la casa. Mira, no peleemos mucho. Pero ¿sabe qué pasó? Mire, pelearon tanto. ¿Quién cree que se murió primero? La mona. La mona se murió. Y es que es más propensa a apagar el sistema inmunológico. Sufre, hermano, de ataques al corazón. Ya no se diga la amargura cuando no se saca, hermano. Mujeres que cáncer les da por la amargura que tienen. Y esto no crea que es ventaja. No estoy tomando ventaja contra el sexo femenino. Dios me libre. Yo solamente estoy dando un consejo, ¿verdad? Porque eso me habla a mí también a no contribuir. Por ejemplo, yo casado, a no contribuir para hacer enojar a mi amada, ¿verdad? Porque Dios me libre, hermano. ¿Quién para a una mujer así? Un veneno le pueden dar a uno. No sé qué. Sí, como ya enojada, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que puede pasar? ¿Me entiendes? ¿Ah? No, hombre, entonces, volvamos al tema, hermanos, por favor. No, de veras. Es impresionante eso, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que saber de que estamos en una constante batalla, que nosotros podemos caer por ignorancia, hermano, en cederle el terreno para que el enemigo haga más efectivo sus ataques, sus proyecciones hacia nosotros, sus esquemas, como hablábamos ayer, hermano. Y esto sucede cuando nosotros desconocemos la naturaleza de Satanás, que, repito, es desintegrar, es separar, ¿me entiende? Es destruir, es partir, es dividir, que la familia se destruya.
que se desconecte el esposo con su esposa, el padre con sus hijos. ¿Me entiende? Que después se desconecten de Dios, desconectarse de Dios. Ese es el propósito de Satanás. Y entonces Satanás, su naturaleza, según la Biblia, la plasma poniendo códigos. Satanás puede poner códigos en la mente, puede poner códigos en el corazón, puede poner códigos en los miembros, y todos los códigos que Satanás pone llevan su nombre. ¿Me entiende? Por eso es que invirtamos eso. Por eso nuestro Salvador tiene un nombre, porque con ese nombre en nosotros nos ha puesto su naturaleza. ¿Me entiende? Entonces Satanás hace lo mismo. Entonces esos códigos, es impresionante, hermano, lo que la Biblia nos enseña. Tiene que ver con el múltiplo de 13. El número 13 es número satánico. Ahora, esto, por ejemplo, en una ciencia que se llama, es una ciencia antigua, se llama la ciencia de la gematría bíblica. Esa ciencia nos ayuda a nosotros, hermano, a entender las palabras de la Biblia desde el punto de vista numérico. Fíjense qué interesante esto, a mí me llama la atención. Dios habló por números desde el principio. Es más, los días que nosotros conocemos como lunes, martes y miércoles, no fue Dios el que se los puso, sino que eso trae una idea romana. Lunes y griega también. Lunes, martes, miércoles, que son nombres que en inglés sería ¿qué? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, son nombres de planetas. Entonces quien lo inventó tiene la doctrina de la influencia de los planetas sobre los líquidos del cuerpo humano. Esa es la intención. Es impresionante, ese es otro tema, hermano. Mire lo que hizo Hollywood. ¿Qué nos enseñó cuando la luna está llena? Vaya, el hombre lobo. Fíjese pues, sí, pero fíjese. Es increíble, no me vaya a preguntar por qué, porque no quiero meterme en este tema. ¿Cómo es posible que la gente que trabaja en maternidad, hay alguna que trabaja en maternidad, se entiende que cuando hay luna llena, la gente da a luz más rápido? Porque supuestamente ese planeta viene a afectar el líquido amniótico, afecta las mareas del mar, afecta los líquidos del cuerpo. Y vuelvo a la carga. Si usted conoce a algún policía, pregúntele: hermano policía, si es hermano, ¿verdad? Mire, dígame a usted qué orientación les dan a ustedes cuando hay luna llena. ¿Sabe lo que dicen ellos? Que lo que hacen es incorporar más agentes a la vigilia, porque se supone que cuando hay luna llena aumenta la tasa de criminalidad. Entonces la gente que inventó los nombres lo hizo con un propósito, pero realmente se llamaban primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, porque Dios siempre nos ha querido hablar por números. Por eso el año 2012 para nosotros es el año de la libertad, porque es el año de un gobierno de Dios perfecto que se establece en nuestro corazón para que gobernemos aquellas cosas que nos gobernaron. Dele palmas al Señor de la gloria. El número 7 nos habla de la perfección de Dios. El número 10 nos habla del orden divino. El número 1 nos habla de que Dios es uno en sí. El número 3 nos habla de una triunidad, pero nos habla de una unidad compuesta a la vez. El número 4 nos habla de la tierra, nos habla de las 4 estaciones, de los 4 puntos cardinales. El número 5 nos habla de gracia, el número 6 nos habla de hombre, el número 7, repito, de Dios, de perfección, y el número 8 nos habla de Cristo, el número 9 nos habla de juicio. Y así podemos mencionar los nombres,
Pero ¿a qué voy? El número 13 siempre en la Biblia nos deja ver que es el múltiplo que compone el nombre de Satanás. Entonces Satanás pone códigos en 13 en la persona. Ahí está en la Biblia. Entonces tenemos que quitar los códigos. Biblia Las Américas, Reina Valera actualizada, cuando se habla de códigos en los miembros, utilizó la palabra leyes en los miembros. Pero la Biblia Rotterdam dice códigos en mis miembros. Y un código tiene que ver con una ley. Una ley tiene un código. El código pertenece a una ley. ¿Me doy a entender? Entonces por eso los traductores usaron ley y otros usaron código. Pero oiga esto, hacia donde voy es que todos los nombres de Satanás llevan implícito el número 13. Por ejemplo, voy a enseñar 13 cosas que llevan el nombre de Satanás en gematría bíblica. No sé si lo podemos poner para que los hermanos lo vean. Es la gematría de Satanás. Ahí está. Mire usted, Satán en hebreo, su valor numérico es 364, múltiplo de 13, es decir, 13 por 28, igual a 364, o decir 13 más 13 más 13, 28 veces, es 364. Interesante eso. Satán, su valor numérico es 364. ¿Para qué me sirve la gematría a mí? Al entender que el nombre de Satán, su valor numérico es 364. ¿Cuántos días tiene el año en el calendario gregoriano? 365 días. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Satanás ataca 364 veces al año. Y no es que toma descanso un día o vacaciones, sino que el día que no te ataca es el día que estás en la casa del Señor. Y David decía que prefería estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, ¿cómo yo reduzco los ataques de las posibilidades de sus ataques? Estando continuamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de Dios es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué quiere decir eso? El que se esconde en el secreto de Dios. La palabra secreto es en el catar de Dios. Y la palabra catar en hebreo significa en una parte tan secreta como que fuera un lugar oscuro donde nadie te mira. Eso es secreto. No sé si me está captando. O sea, Dios te esconde en Él y da la idea a la palabra catar, de donde viene secreto, de como que es un lugar donde está apagada la luz y tú estás escondido en una esquina y el diablo pasa y no te mira, aunque es tinieblas, pero Dios te esconde en su secreto, que sus tinieblas no son compatibles a ese secreto de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. Y esa gematría se anula cuando nos escondemos en la presencia de Dios. El ser humano tiene dos partes bien oscuras. El vientre de la mujer, cuando se está creando, se está formando una criatura, el vientre de la mujer es una de las partes más oscuras en el cuerpo. Y la otra parte más oscura es la molécula de un ADN. Es negra, es un punto negro, oscuro. Oscuro, oscuro. Y eso se llama catar. En la molécula de un ADN. Tiene que ver con sangre. Entonces la sangre te puede ocultar de Jesús, la sangre de Jesús, de los ataques demoníacos. Impresionante, hermanos. Ahora, Satán en griego es 559 y podría ser 13 por 43. Tanto en hebreo como en griego
Vea usted el múltiplo de 13. Ahora déjeme enseñarle más adelante. Mire estos otros ejemplos. Serpiente en hebreo, su valor es 1300, sería 13 por 100. Y esta palabra serpiente viene del significado que es para ser quemado. O sea, estamos viendo la intención de la naturaleza. El término una serpiente, que es un epíteto también del diablo, la intención es provocar un fuego que no viene de Dios. En griego serpiente, su valor numérico es 780. La palabra tentador, 1053, 13 por 81. El nombre Belial en griego, su valor es 78, 13 por 6. Y la palabra homicida, interesante que Juan menciona en el capítulo 8, verso 44, es 1820, que sería 13 por 140. Y la palabra homicida en griego, en las letras griegas, usa 13 letras. O sea que está muy bien marcado que el número 13 es el número de Satanás. La palabra Baal Zebú de Lucas 11:15, su valor numérico es el 611, el número de información de T-Mobile. Mire qué interesante, ¿verdad? De los números de celulares, el número de información 611. Y mire, diablo, que el Señor lo reprenda, 13 por 15. Ahora, Juan en el libro de Apocalipsis usó las frases del mismo valor numérico para hablar de Satanás. Es decir, solo en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos esos nombres llevan el múltiplo de 13. Ahora lo interesante es de que Juan lo menciona 3 veces en triple 13. Y la palabra dragón que menciona en este pasaje es una palabra que solamente en el libro de Apocalipsis se menciona. Usted no encuentra dragón en otro libro del Nuevo Testamento, solo en Apocalipsis. Se aparece la palabra Draco en hebreo, pero dragón solo en Apocalipsis. ¿Y sabe cuántas veces aparece? 13 veces. ¿Y cómo Dios nos habla por los números? Entonces, ahora usted dirá, hermano, pero ¿para qué tanto número, hermano? Si nunca me gustaron las clases de matemática a mí y usted me está dando clases de matemática. Vaya, entonces, ¿cuál es la intención? Hablarle dónde puede poner código Satanás. Y entonces Mateo 15:11 dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Este pasaje no está diciendo que la boca está contaminada, sino que la boca es un puente, es una puerta por donde va a pasar lo que contamina al hombre. Pero entonces, ¿dónde está lo que contamina al hombre? Y mire esto. Por ejemplo, el siguiente pasaje dice, Marcos 7:20. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. 1, fornicaciones. 2, robos. 3, homicidios. 4, adulterio. 5, avaricia. 6, maldades. 7, engaños. 8, sensualidad. 9, envidia. 10, calumnia. 11, orgullo. 12 e insensatez. 13 cosas que codifican el corazón del ser humano. Eso significa que Satanás ha logrado poner la naturaleza en el corazón de una persona. Ahí está plasmado los códigos de Satanás. Entonces, ¿qué es un código? Como decíamos al principio. Ahora, por ejemplo, basándome en esto, un código
es un conjunto de leyes ordenadas que pone, leyes del reino de las tinieblas, que van a influenciar a la persona, que van a hacer que active cosas que Satanás quiere que le sucedan a la persona. Por ejemplo, hay código civil, y eso, un código civil es lo que recoge las leyes que pueden afectar positiva o negativamente a las personas, bienes, propiedades, obligaciones, contrato. Entonces, si él pone un código, la intención de él, entendiendo que es un conjunto de leyes ordenadas que afectan positiva o negativamente, pero como es el reino de Satanás, afecta negativamente, puede afectar las leyes de las finanzas de una persona. Si pone un código de pobreza, hace que la ley de pobreza opere en él, afecta la economía. Si pone un código de enfermedad, entonces cualquiera que sea algo que va en contra de lo prometido de Dios a nuestra vida, entiéndase que no es un juicio que viene de Dios, sino que ahí hay una guerra espiritual, que a través de una administración y una liberación podemos nosotros detectar y llegar a la raíz del problema y hacer que este código desaparezca, destruyéndolo. Y no importa, hermano, qué tanto tiempo una persona ha sido afectada y con cuántos códigos, poderoso es Dios para romper con eso en el nombre poderoso de Jesús y hacer que ese corazón, dele palmas al Señor, oiga esto, cuando se destruyen esos códigos del corazón, entonces se cumple lo que Dios dijo y lo que ha sido el anhelo de Dios, y es escribir mis leyes en el corazón. Entiéndanse, códigos en el corazón. Entiéndase el principio bíblico. Si Dios escribe sus leyes en el corazón, entonces dice Dios, me he encontrado un hombre, y voy a añadir, y una mujer conforme a mi corazón. Porque Dios puso sus códigos en el corazón. Veámoslo del otro ángulo. Si Satanás pone códigos de él en el corazón, entonces se encontró a un hombre conforme a la naturaleza de él. O él hizo que esa persona se convirtiera en su naturaleza. De una persona que está batallando con esos códigos, pierde sensibilidad, responsabilidad, su instinto natural de padre lo pierde, de esposo, se vuelve insensible a las necesidades de la casa, no le interesa ver si sus hijos sufren, si sufre su familia, no le interesa, es insensible a eso porque está codificado. Porque una persona que tiene un corazón con los códigos de Dios, dígame usted, mi hermano, como dicen en mi pueblo, Dios guarde si hago sufrir a mis hijos, ¿verdad? Cuando los mira sufrir, usted no, ¿cómo van a sufrir? Usted quiere evitar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted está sensible, tiene un corazón como Dios siente hacia nosotros, de su amor, de su responsabilidad sobre nosotros, de su misericordia, hermano, de su paciencia, de su instrucción. Ese es el corazón de Dios. Y cuando Dios lo pone en el corazón de un papá y de una mamá, así funciona la persona. Pero cuando el diablo lo pone, como dicen los polivoces, es hijo de su vidaza. Pero no le importa que esté sufriendo, hermano. Bien merecido se lo tiene. Yo he conocido padres así, hermano, que le llegan a decir, mira, tu hijo está en una necesidad, bien merecido se lo tiene. Que se haga hombre, así sufrió de pequeño, que le cueste ganar las cosas. Eso. Ahí hay algo en el corazón.
yo como papá, yo quiero a mis hijos. Y yo no quisiera que ellos pasaran por donde yo pasé. Que tuvieran el sufrimiento por mi necedad, si usted quiere, por mi dureza de corazón, por mi ignorancia. Yo no quisiera que ellos, si los aconsejo y les hablo y les advierto y les digo, cuidado con esto, como hablábamos contigo hoy, cuidado con esto, no vayan a provocar a Dios, cuídense, antes de honrarme a mí, honren a Dios. Cuando vayan a hacer algo indebido, piensen lo que significará para Dios y después piensen lo que significará para mí como padre, para su madre. Entonces ese es un código de Dios en el corazón. Pero si el enemigo nos cambia y nos pone un código, nos van a llegar las noticias que nuestros hijos están haciendo esto malo y lo otro, y ni siquiera vamos a doblar rodillas para interceder por ellos. Lo llevaron a la cárcel, merecido se lo tiene. Hay que se pudra en la cárcel, porque se volvió insensible el corazón, porque ahí hay una naturaleza que es antinatural a la naturaleza del código de Dios en nuestros corazones. Entonces, hermano, este tema se vuelve de todo un poco, porque realmente entender esto es tremendo. Bien, ¿qué querés que hagamos? Preguntas. Entonces dejemos tiempo para preguntas y oramos. Amén. Claro que sí, vamos a orar. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí mis hermanos están haciendo llegar papelitos, ¿verdad? Esta es la primera. Mejor ayúdame a leerlas porque tú las canalizas si son iguales las preguntas. Es un sueño corto, es una pregunta sueño. Me imagino, tuve un sueño en donde miraba a 3 niños en una casa de miseria y custodiada por una mujer obesa con ropas sucias y rotas. También habían perros que me ladraban y no me dejaban que los niños escucharan lo que yo les decía, lo que yo les quería decir. Me iba de ahí y al salir el espíritu me decía: vas a dejar allí a tus hijos. Desperté y a la semana siguiente me detectaron cáncer de ovarios. Soy aún soltera, pero quisiera saber cómo sacar a mis generaciones de ese lugar y qué los custodia esa mujer obesa, perros y miseria. ¿Qué significa? O si usted supiera que bueno, no tengo el don de interpretación de sueños realmente, pero pues con los años de estar escuchando preguntas de carácter de esta naturaleza, pues puedo responder así. Cuando nosotros tenemos sueños que tratan con infantes que están siendo asediados, siempre está Dios tratándonos de inquietarnos con nuestros ancestros. Entonces eso significa de que esa persona le están mostrando esas etapas de la vida donde tiene que renunciar, y es bien obvio porque el mismo sueño se está interpretando de que le detectaron ese cáncer, ¿me entiende? Entonces ese es un ancestro con el que tiene que romper. Los perros en la Biblia tienen diferentes significados. Los perros tienen que ver con falsos maestros, tiene que ver con lo inmundo, pero también tiene que ver con murmuración, con dichos, con hechicería, con maldición que han lanzado. Nosotros desconocemos las batallas que tuvieron nuestros ancestros, sus enemigos, pero muchas cosas que nuestros ancestros hicieron injustamente quizás dieron lugar a enemistades que la gente lidió, por decirlo así,
60 años atrás, 40 años atrás, 100 años atrás, lidió la problemática social trató de resolver a través de brujería y de hechicería. Imagínense de que la gente antes, cuando quería conquistar a una persona, iba a buscar a un hechicero para que le hiciera un hechizo acerca del amor. Si quería enfermar a una persona que la consideraba su rival en negocio, en trabajo, en relaciones, buscaba a un hechicero. Entonces los perros nos hablan de eso, de palabras que están lanzando, ladridos, ladrar de un perro significa eso. Entonces, lo que Dios le está diciendo a esta persona es que debe de renunciar a ese ancestro para romper con ese problema, en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús. Dice esta pregunta: ¿podría decir quiénes son los principados, gobernadores, potestades y huestes? Y si me puede dar algunos ejemplos que cómo atacan a mi vida. ¿De cómo qué? Cómo atacan su vida. Bueno, esa es toda una dinámica, es todo un trabajo en equipo que ellos realizan. Pues un ataque puede comenzar con un espíritu de rango menor, ¿me entiende? Que pueden ser los que abren lo que se llama atmósferas espirituales. Entonces, solo se lo voy a decir en 4 partes. En las esferas espirituales, la intención del reino de las tinieblas como del reino de Dios es establecer una dimensión. La dimensión del reino de Dios, cuando nosotros entramos a la dimensión del reino de Dios, todo es posible. Sanidades, milagros, prodigios, provisiones sobrenaturales, en la dimensión del reino de Dios. En la dimensión del reino de Satanás, cuando él establece una dimensión en una persona, es difícil sacar a una persona después que ha caído en eso. Pero para llegar a una dimensión se necesita el nivel de trabajo básico que lo realizan una hueste. Una hueste crea atmósferas espiritual. ¿Qué es lo que viene después de una atmósfera espiritual? ¿Cuál es la intención? ¿Alguien me puede explicar así sencillamente qué es lo que usted percibe de una atmósfera? Por ejemplo, en el ambiente. Vaya, una atmósfera es cambiable. Son momentos o tiempos que llegan y se van, no son permanentes. Entonces, la atmósfera espiritual es como el protocolo del reino de las tinieblas. La atmósfera espiritual de Dios se llama, como hablábamos, el reino de los cielos. Es el protocolo que tiene la intención de establecer la dimensión de Dios, que es el reino de Dios. Entonces, cuando una atmósfera espiritual la dirige una hueste, la intención es establecer un clima. El clima espiritual ya es permanente. Por ejemplo, una atmósfera de contienda en una casa. Hoy pelearon, estuvieron enojados 3 días, se reconciliaron al 4.º día, pasaron 3 semanas contentos. Pero cuando viene un clima, se pelearon hoy y es difícil reconciliarse. Pueden pasar 3 meses peleados, 1 año, porque es un clima. Cuando el clima ha permanecido, porque es incambiable, entonces da lugar a la fortaleza. Note esto, ahí entra un gobernador. El clima lo maneja una exousia, una autoridad. La fortaleza la maneja un gobernador, y la fortaleza son pensamientos cautivos. Pero después de la fortaleza se establece la dimensión espiritual, y la dimensión espiritual la maneja un principado. Entonces ahí estoy explicando las funciones. Un principado maneja dimensión, un gobernador maneja cultura, una autoridad maneja fortaleza. ¿Sí? Déjeme pensar bien. Atmósfera, clima, fortaleza,
cultura. Y por último, la dimensión, que es el final del reino de las tinieblas. Entonces las 4 jerarquías de Efesios 6:11 van a dar lugar a que se crea una atmósfera, que se crea un clima, que se crea una fortaleza y que se crea una cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues una cultura es el derivado de una cosa. Entonces quiere decir que una persona ya con una cultura espiritual sencillamente está haciendo las cosas que de aquel reino que creó esas cosas, que fomentó eso, que dio lugar a eso. Culturas de temor, culturas de pobreza, culturas de miedo, culturas de abuso, cultura de criminalidad, cualquiera que sea, son culturas. Amén. Amén. Cuando se entra a una liberación, ¿se puede o es aconsejable pelear por una cosa o se puede reprender, por ejemplo, la pobreza, la fornicación, el rechazo al mismo tiempo? Bueno, lo que pasa es que tenemos que saber, en primer lugar, qué vamos a reprender. O sea, yo no puedo usar eso como norma, no sé si esa es la idea, y que yo a medio mundo, sea quien sea, le reprendo pobreza, le reprendo fornicación, le reprendo, ¿cuál fue lo otro? Rechazo. No toda la gente tiene el mismo problema, ¿me entiende? Entonces, si yo predico algo a nivel congregacional y toqué algunos puntos en el tema, y la gente, cuando hice yo el llamado, la gente se identificó con ese problema y pasó, entonces yo puedo pelear una guerra espiritual abierta sin saber quién particularmente tiene ese problema, porque la palabra lo identificó, lo confrontó. Entonces, si la persona pasó, está reconociendo que 1, 2 o 3 cosas puedan ser con lo que está batallando, pero en ese momento se puede manifestar. Ahora, si la persona viene y se ministra antes de la liberación y confiesa que esas son sus batallas, entonces yo específicamente ya tengo un conocimiento por adelantado que eso es lo que voy a confrontar. Pero solo por como quien dice, yo voy a tirar la piedra y a quien le caiga, ¿verdad? No, ¿me entiende? Yo debo de esperar que la persona me diga, mire hermano, yo batallo con eso, por favor rompa eso, yo ya lo identifiqué. Así es diferente. Pero la liberación puede ser no solo de esas 3 cosas. Si son cadenas de operación, las del reino de las tinieblas, cadenas de mando. Imagínese usted que hay gente que tiene problemas de pobreza, de enfermedad. Hay gente que todo lo olvida, que no retiene. Hay gente que es tímida, que es temeroso. Miren los problemas. Hay gente que tiene problemas de lujuria, de lascivia, de concupiscencia. Entonces son diversidad. Y en la administración yo puedo identificar precisamente el tipo de problema que voy a confrontar. Amén. ¿Al diablo se le tiene que respetar por la jerarquía que representa? Mire, es bastante complejo utilizar el término respetar. Lo que la Biblia me enseña es no a proferir palabras de maldición, sino de entender niveles jerárquicos para poder decir quién tiene la autoridad para reprender. Por ejemplo, imagínese, piensa usted por qué la Biblia dice que cuando nosotros pagamos nuestros diezmos, dice que Dios se compromete: yo reprenderé al devorador por vosotros. Hermano, ¿qué jerarquía será el devorador? Para que diga Dios que solo Él lo puede reprender. Pero yo con mi fe y diezmando estoy activando esa guerra espiritual a favor de mi vida, aunque yo no reprenda. Porque quien tiene autoridad para reprender esa jerarquía es Dios. Saber quién será el devorador, qué potestad, qué nivel.
Entonces, el término respetar es bastante complejo, ¿verdad? No es que usted, no, yo al diablo ni le dirijo la palabra. ¿Cómo no? Usted puede renunciar al ataque diabólico. Yo me refiero a no proferir esos términos que se utilizan cuando la gente desconoce estos principios. Pues, imagínense, hermano, lagartijas, sanguijuelas, no sé cómo es que le dicen, y términos así despectivos, términos que no se deben utilizar. La guerra espiritual no es que le diga al diablo, como dice Paquita, la del barrio, ¿verdad? No. Yo le puedo decir, tú eres padre de mentira, porque la Biblia lo dice. Tú mientes desde siempre. Tú eres tentador, tú eres usurpador, tú eres mentiroso. Diablo mentiroso, no estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo como la Biblia revela quién es su naturaleza. Pero que yo le ponga un apodo al diablo, ese es el problema. Entonces espero que me haya dado a entender, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Afecta la numerología del 13 en los niños nacidos en ese año próximo? Miren, no es también que para que caigamos en un misticismo, ¿verdad? De que diga, ay, hermano, mi cama mide 13 pulgadas, ¿será que tampoco, ¿verdad? No, estamos hablando de un acto real que Satanás hace realmente en el corazón y que lo plasma, usted lo vio en la Biblia, de 13 males para plasmar su naturaleza. Fíjese qué interesante de que hay números, cuando usted va a lugares donde los edificios son más altos de 15 pisos, búsqueme usted si hay un piso número 13. No hay. Usted trabajó en eso, ¿verdad que no hay? Sí, qué interesante eso. No hay hotel con piso número 13. Entonces, pero no es para que caigamos en un misticismo, ¿verdad? Si nació el número 13, pues ore, bendígalo, ¿verdad? Y ya. Así es que no se preocupe. Amén. Pero mejor si no. Dice, ¿cómo y de qué manera se da si Satanás pone un código de pobreza o de enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo y de qué manera se da si Satanás pone un código de pobreza o de enfermedad? Bueno, fíjense que nosotros, nuestras culturas, realmente es bien tremendo, porque el solo hecho de haber nacido en países tercermundistas nos fomentaron una cultura de pobreza, y nosotros tenemos que romper con esa cultura, ¿me entiende? Porque imagínense las películas Pobre pero honrada, la India María, ¿verdad? Yo soy pobre pero honrada. No, hermano, la Biblia nos enseña que nosotros, en primer lugar, tenemos que creer de que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Segundo, la pobreza no debe de ser una teoría, sino una doctrina. Y la doctrina me enseña a mí que es un equilibrio, que yo no puedo afanarme, sino que yo debo de confiar en la bendición de Dios. Pero si yo quiero ganar una guerra espiritual para destruir la cultura de pobreza, yo debo de comenzar a confesar lo que quiero que me pase. La Biblia me enseña, que dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esa palabra se hará carne. Y además de eso, de la confesión, vienen otras cosas que son prácticas, que destruyen la pobreza y me abren ventanas de bendiciones hasta que sobreabunde. Si yo obedezco, dice la Biblia, y estas bendiciones te seguirán donde tú vayas, entonces se puede destruir el código de pobreza que nos pusieron nuestros ancestros, nuestra cultura. Se puede. Está en la Biblia, hermano.
Una cosa es creer y otra cosa es poner por práctica lo que hemos creído. Amén. Amén. ¿Puede Dios romper si la persona tiene un código en el corazón para Satanás, por Satanás? Sí, sí se puede romper. O sea, por eso es que la Biblia nos está enseñando, hermano, y la intención de esta plática es de que nosotros sepamos que el código se puede romper. El poder de Dios es sobrenatural, hermano. Por eso Dios dejó la liberación, por eso dejó la administración. Mire, hay por lo menos 7 fuentes de descontaminación a los que nosotros tenemos acceso. 7 fuentes, por lo menos. La adoración es una fuente de descontaminación y la alabanza. La palabra predicada que tú recibes y la tomas en tu corazón es como el agua que te limpia. La oración de un ministro directamente sobre una situación, sobre tu vida, es una fuente de descontaminación. La Santa Cena es una fuente de descontaminación. El bautizo es una fuente de descontaminación. La administración al alma es una fuente de descontaminación. El echar fuera espíritus inmundos y demonios es una fuente de descontaminación. Hay muchas formas para romper los códigos de Satanás. No es excusa para nadie, hermano. Ni es para que se dé por vencido nadie. Estos temas no tienen la intención de fomentar la credibilidad más en el poder de Satanás, sino que demostrarle a usted de que se puede, hermano, desenmascarar las obras de las tinieblas a través de la enseñanza y que recuperemos la fe, hermano, de la palabra de Dios, de la sangre, del nombre de Jesús, hermano, para destruir cualquier acechanza del maligno. Sea la que sea, se puede ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hija fue afectada con una enfermedad heredada por mi padre. ¿De qué? Una enfermedad heredada por mi padre. Él no luchó por romper eso y hasta la fecha no lo quiere hacer y se resignó a esta enfermedad. Mi padre es una autoridad delante de Dios para mí. ¿Cómo puedo desautorizar y romper esto? ¿Y con qué lo derribo en mis generaciones? Bueno, sí es una autoridad, pero si la fe es más fuerte en el hijo o la hija, entonces esa fe le da mayor autoridad en ese sentido, espiritualmente hablando, sobre la autoridad de su papá, en primer lugar. Fíjese, se lo voy a plantear de esta manera. Dice la Biblia que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte, ¿verdad? Si primero no lo ata, dice, y después saquea sus bienes. Pero dice en otro pasaje, pero si viene otro hombre más fuerte, ¿sí? ¿Se acuerda? Entonces quiere decir que las casas deben de tener su hombre fuerte de parte de Dios, porque Satanás tiene hombre fuerte. Pero oiga esto, lo que me llamó la atención: cuando usted va a los originales y usted lee la palabra hombre fuerte, no existe en la Biblia, está en itálica. Itálica es una letrita que está acostada. Eso significa que el intérprete puso esa palabra para darle sentido a la oración. Pero entonces lo que está diciendo, que en la casa debe de haber un fuerte, que puede ser el hombre o la mujer, y lo fuerte es según la fe. Si la mujer es más fuerte en fe que el hombre, entonces ella es la fuerte de la casa, no en matriarcado déspota, sino espiritualmente. Ella intercede, mire, ella está ahí, y hermanas, perdón, y hermanos, ella es la que está: hijo, vamos a la iglesia, hijo, mira esto, lee la palabra, no has dejado de leer. O sea que la fe de la mujer es más fuerte a veces que la del hombre, en algunos casos, por supuesto. Pero imagínese usted que Pablo dice en Corintios que a la mujer que tiene fe y que vino a Cristo con un hombre que no tiene la fe, dice: no lo abandones, porque ¿qué sabes tú, mujer, si podrás salvar con tu fe a ese hombre? Porque ahora con tu fe, le dice a la mujer, tus hijos son santos, aunque no sean convertidos. El hijo no está convertido, de lo que está hablando Pablo. Vaya, es un malvado si usted quiere, pero la fe de la madre lo santifica.
Entonces el fuerte y la autoridad en una casa va a ser aquel que su fe es más fuerte que otro. Entonces un hijo, si no tiene padres biológicos que son espirituales, un hijo puede tomar el papel de autoridad para romper con ese ancestro generacional, o tiene que reconocer a su pastor como padre del alma para que él rompa sobre su vida ese ancestro. Entonces tiene opciones. Dice apóstol, en una liberación que hicimos con mi esposo, oímos alrededor del lugar en la calle aullidos de lobos. ¿Qué significan esos lobos? Bueno, pues imagínense, el lobo tiene una representación también en el reino de las tinieblas, que básicamente es el que caza ovejas, el que ataca ovejas. Entonces, cuando en la Biblia se habla de lobos, se está hablando que es un ataque a la vida del redil, es un ataque a la vida congregacional, es un ataque que le están haciendo a una persona para apartarlo del redil. Eso significa el lobo, es un ataque a tu vida congregacional, a la unidad, a ser parte de una familia espiritual. Lo quiere sacar de la iglesia. Eso es lo que representa un lobo, es un ataque a la oveja directamente. Amén. Dice hermano apóstol, entonces cuando logramos pasar diferentes y fuertes cosas y luego viene algo más fuerte, pero seguimos sirviendo fieles a Dios, es para que podamos estar preparados para diferentes niveles de guerras espirituales. Bueno, si su deseo es trabajar en esta área, porque no todas las pruebas te califican para ser un guerrero. Ser un guerrero es una vocación, hermanos, es un llamado, no a un ministerio primario, pero sí es en una área de trabajo, ¿me entiende? La guerra espiritual, el trabajar echando fuera espíritus inmundos y demonios, es una tarea bien cansada. Pues que para hacerlo se tiene que tener vocación para eso, para no abandonarlo, lo que comenzaste. Entonces, si es así, que tú estás activo en el área, trabajando en un equipo de administración y de liberación, y hay bastantes batallas, entonces ahí sí es posible que te están calificando, entrenando para pasarte, y te están preparando, te están poniendo frente de pedernal, porque te están anunciando que vas a pasar a otro nivel. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero te van a cambiar de diablo. Amén. O sea, es una buena noticia, y yo no sé cómo la va a tomar la otra. ¿Cómo podemos pelear mientras dormimos? ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? Mire, es bien interesante eso, porque de nuestro ser integral, el que nunca duerme es el espíritu humano. Entonces, si yo quiero que mi espíritu pelee una guerra espiritual, yo debo de buscar lo espiritual, ¿verdad? Yo tengo que alimentar el espíritu con cosas celestiales. Quiero que, por ejemplo, yo no duermo con el televisor encendido, con algún programa. Yo me cuido mucho de eso. No vaya a dejar un programa, tal vez me quedé viendo algún programa honesto, ¿verdad? Pero uno no sabe en la madrugada qué va a entrar, ¿me entiende? Alguna administración rara. Y entonces esas ondas que son vibraciones en el ambiente, porque el sonido no es otra cosa más que vibraciones. Le voy a explicar esto. Usted no oye sonido. Usted no oye sonido, sino que el sonido, que son vibraciones, activa el nervio auditivo para que usted oiga. Por eso dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, si yo me quedo con poco volumen y me quedo dormido, esas vibraciones están en el cuarto. Y si ese programa es negativo, voy a tener batallas negativas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo música de adoración, lleno el cuarto con adoración, ¿me entiende? Ahora si me duermo con un rock and roll pesado, Dios mío, saber qué batalla voy a tener. Entonces yo debo de saber eso, que entonces mi espíritu va a estar activo, reprendiendo
protegiendo. Porque mi alma sí tiene que entrar en un reposo. Y mi alma puede soñar. Pero si está influenciada por el Espíritu, que está siendo alimentado espiritualmente, mi alma tendrá un buen sueño. Amén. Amén. ¿Cuál podría ser la causa de que la salud física es atacada constantemente y cómo identificar la causa? Mire, hermanos, realmente aquí hay que poner equilibrio, ¿verdad? Yo entiendo que ahora está comprobado que el 90% de las enfermedades que existen vienen del alma. Eso significa de que dependiendo la condición del alma, muchas veces se determina la condición de la salud. Pero tenemos que ser también prácticos. Para eso están los médicos. Y esto no quiere decir de que usted esté alterando su fe. Si yo quiero tener un discernimiento preciso si la enfermedad es o no espiritual, primero tengo que ir con el doctor. Si el doctor me examina, él va a determinar, bueno, no te estás alimentando bien, no estás durmiendo bien, estás bajo de esto, tienes mucho de lo otro. Entonces era un asunto médico. Pero si yo voy a buscar un médico y el médico no me encuentra y yo me siento mal y yo tengo síntomas de enfermedad y el médico dice, no, usted no está enfermo. ¿Cómo no, doctor? Yo estoy enfermo. Y de verdad la persona está enferma. Un médico, al ver de que la persona insiste que está enferma y él no le encuentra ninguna causa, entonces lo que dice, lo voy a mandar a un psiquiatra. Entonces eso es espiritual. Eso hay que manejarlo espiritualmente, en una administración y en una liberación. Amén. Pero vaya al médico primero. Amén. Mi esposo es hijo de pastor, pero él no cree en la liberación. ¿Por qué pasa esto? Por las escuelas teológicas. Lamentablemente, el evangelio tradicional enseña que media vez conociendo a Cristo se acabó todo los problemas. Y ese es el grave error, porque al contrario es cuando comienzan. ¿En qué sentido? De que cuando entró el reino de la luz, el reino de Dios a la vida de una persona, entonces surgió un oponente contra el reino de las tinieblas. Y entonces ahí va a haber confrontación de poderes, porque Satanás se niega a soltar a la humanidad. Yo les decía a ustedes que en la mente de un demonio siempre él piensa que la persona de donde salió sigue siendo de él. La base bíblica dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares desérticos en busca de reposo, y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo que mi casa? O sea, de que en la mente de un espíritu sigue pensando que le pertenece a esa persona. Entonces, esa es la situación, ¿me entiende? Si no, ¿qué sentido tiene? A mí una vez me escribieron en un seminario que iba a dar, no recuerdo dónde, y antes de que me fuera, me mandaron un texto bíblico, un correo electrónico, y me decían, ya deje de estar enseñando eso, si ya Cristo hizo todo. Y entonces yo le mandé a decir, y entonces ¿por qué Pablo dice, nuestra lucha no es contra, mire el texto que le di, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades y contra huestes? ¿Cómo explico eso? Entonces sí hay batallas. ¿Cómo explico que a un apóstol entró Satanás en su corazón? Entonces sí hay confrontación de poderes. Entonces lo que tiene que hacer posiblemente es compartirle las enseñanzas, ¿verdad? Que usted oye, porque lo que yo hago es ponerle mucha base bíblica respecto a lo que enseño. Amén. Amén. Una última dice, tuve una liberación y después no pude hablar y abrir mis ojos y me quedó un fuerte dolor de pecho. Varios hermanos me ministraron paz y pude recuperarme, pero no me he sentido bien al 100%. ¿Pero cuándo dice que tuvo la liberación? No dice cuándo, solo dice tuvo una liberación. Vale. Mire, si es obvio y es hasta cierta manera normal que después de una liberación, o una reciente liberación, la persona se quede molesta
con ciertas molestias por la fuerza que se hace en la liberación. Hay gente que puede quedarse temporalmente dañada de su garganta porque hubo fuerza al expulsar cosas. Se revientan vasitos en el rostro, ¿me entiende? Manchas de sangre, esas se van a los 2 días. La garganta toma un poco más. Ahora, hay otras molestias que se dan cuando la persona que interviene en la liberación no es cuidadosa en la manera como toma a la persona y posiblemente la golpea, ¿me entiende? En el movimiento que se da, ¿verdad? La cara se la pone contra la pared. No, y mire, hermano, la verdad que en esos momentos se puede escapar. A mí, imagínense a mí, cuando yo he visto que, por ejemplo, mi esposa está con su grupo atendiendo y veo una liberación muy fuerte, entonces yo me siento lleno de indignación contra lo que el Satanás le está haciendo a esta persona, y muchas veces en esa emoción se me escapa el control y voy y llego y le pongo la mano y es una hermana, y a veces siento y mi esposa está al cuidado, hijo, la estás aplastando, ¿me entiendes? Entonces tengo cuidado. Entonces, esa hermana se levanta y dice: ay, hermano, mira cómo ¿quién fue el que me puso? Me la estaban aplastando, hermano. Y entonces yo, pues por supuesto, callado, a ver quién sería. Pero puede pasar. Entonces esa persona se va a quedar con ciertas molestias por golpes, por fuerzas, por tratar de dominarla. Entonces va también a tomar algunos días. Tenemos que evitar eso, por supuesto, tenemos que corregir eso, sencillamente cuidar que no se golpee, no hacer una fuerza, especialmente a la mujer, ¿verdad?, que la pueda lastimar, etcétera. Pero lo demás, molestias de la garganta, manchas en su cara y dolor de pecho, puede ser por la fuerza que hizo. Se le va a quitar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a orar entonces para irnos a casa. Solo quisiera que oráramos por los jóvenes. ¿Sí vinieron algunos jóvenes, no? Vaya, entonces vamos a yo le voy a pedir favor al apóstol Marito, aprovechando. Realmente el mundo espiritual es algo impresionante. Nosotros los adultos hemos pasado por muchas situaciones. A mí me gustaría, si están los jóvenes acá, si hay